Saben muchachos, el día de hoy quiero traerles un tema que si bien ya toqué en algún punto en este canal, es un tema que creo que me quedé bastante atrás, sobre todo por el tiempo que fueron en los principios de este canal que lo saqué. Y es un tema de cual que siempre quise volver a traer a la mesa. El día de hoy quiero hablar sin tanto rodeo sobre las Silly Symphonies y su importancia para la animación. Comencemos. Pero antes de todo, seguramente dirán, ¿qué es una Silly Symphony? Pues bueno, Silly Symphony o Sinfonías Tontas son los clásicos de Disney que sacaron antes de las películas. Esos pequeños cortometrajes que la Disney sacó en sus inicios. Un poco de historia. Walt Disney y su hermano trabajaron como animadores en Universal Studios, donde crearon un sinfín de cortometrajes, entre ellos creando al todo conocido Conejo Oswald, el conejo de la suerte. Pero lastimosamente cuando Disney decidió dejar de trabajar en Universal, estos se quedaron con los derechos de los personajes que estos sacaban, incluso el conejo Oswald, y de ahí fue la creación de Mickey Mouse. Pero en esta historia lo que quiero contarles es lo que pasó en ese tiempo. Disney empezó a crear cortos para Universal y Columbia Pictures, los cuales eran conocidos como Silly Symphonies. Se podría decir que estos eran como los pasos en pañales de la animación, o lo primero que tuvimos de animación. Bueno, ustedes seguramente me imagino de que cuando recuerdan caricaturas clásicas así como de los años 40, 30 y así, seguramente pensarán en caricaturas como Popeye el Marino, Betty Boop, incluso los cortometrajes de Mickey. Pero estas Silly Symphonies tenían algo especial desde el principio. Para empezar, los primeros cortometrajes no contaban con una historia como tal. Eran cortometrajes los cuales solo nos presentaban qué se podía hacer con la animación. Yo diría que era como una prueba para ver hasta dónde llegaba este método para contar historias. En los primeros cortometrajes como tal, rara vez había una historia. La mayoría de ellos eran personajes que simplemente pasaban en su entorno teniendo aventuras. Así, a lo random. Por ejemplo, tenemos el cortometraje de unas ninfas y de un sátiro como el que sale en Hércules, que simplemente pasan ahí paseando en el bosque, o uno de unas ranas que están ahí bailando con unos monos y así. Pero como tal, pocos eran los que tenían una historia, o si la tenían era bastante de lado. Con el tiempo Disney empezó a sacar en su propia empresa los cortometrajes que así le llamaría de un solo, Silly Symphonies o Mickey Mouse presenta Sinfonías Tontas, que eran cortometrajes los cuales en un principio tenían la misma fórmula de los cortometrajes de Universal, poner animaciones pero sin una historia como tal, simplemente poner a los animalitos o monos como les dicen ahí bailando por así decirse, y es algo que creo que llamó la atención bastante en su momento, porque yo recuerdo que hasta otras compañías intentaron sacar jugo de esto. Por ejemplo, la Warner Bros. Sacando los Merry Melodies, que eran cortometrajes de los Looney Tunes donde no se nos presentaba una historia y se nos presentaban personajes nuevos teniendo aventuras, así como las Silly Symphonies. Con el tiempo, Walt Disney estaba viendo de que estos cortometrajes funcionaban bastante más, a la vez que los estaba creando para darle a demostrar al mundo que él era algo más que Mickey Mouse, que podía sacar cortometrajes aparte de Mickey Mouse y que podía crear sus propias historias, por así decirse. Incluso aquí nació algo, que era adaptar historias a un entorno animado, algo que Disney seguiría haciendo hasta la actualidad. Pero bastantes ideas como las que vimos en películas en los grandes clásicos como Blancanieves, Pinocho, Bambi, Peter Pan, entre otras, empezaron por aquí, ya que Disney dijo, a ver, creo que con esto ya podemos contar una historia, tal vez no sea muy larga, pero podríamos contar una historia. Y ahí fue cuando se animaron a crear sus propias historias basadas en libros. En un principio simplemente dejaban la historia de lado y ponían a los personajes del libro. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del cortometraje El Patito Feo, el primer Patito Feo de los años 30, ya que irónicamente la Silly Symphony, el último cortometraje que crearon fue una reversión del Patito Feo, pero con una animación un poco más pulida y hasta colores. Pero allá por los años 30 Disney decidió sacar un cortometraje titulado El Patito Feo, donde se nos contaría la misma historia de, bueno, el Patito Feo tal cual como viene en la historia, porque eso era algo que tenía Disney, se apegaba bastante a la historia cuando quería adaptar algo, en la mayoría de las ocasiones, y no simplemente adaptaba fábulas en esas entonces, sino que empezó a adaptar de todos lados. Por ejemplo, una de las adaptaciones que es bastante conocida es Hellbells, perdón, Campanas del Infierno,
Un cortometraje el cual se nos muestra unos demonios ahí en el infierno bailando, celebrando y todo lo demás, que para muchos podría decir de que simplemente es un cortometraje como tal divertido de unos demonios así como sacaban en ese momento, pero no, era como una adaptación a la mitología griega, no, a la Divina Comedia, mostrándonos ese inframundo bastante peculiar. Con el tiempo Disney quiso experimentar de diferentes maneras, entre ellas la animación y también el color, teniendo el primer cortometraje animado a todo color, titulado Árboles y hojas, o Árboles y robles, no me acuerdo bien el nombre, el cual adaptaría lo mismo. Básicamente sería como unos árboles bailando y un árbol enamorado queriendo conquistar a una arbolita y habría un villano de por medio. A pesar que las historias podrían parecer simples, ahí más o menos como que tenía la oportunidad de adaptar una pequeña historia para hacer algo grande para esos años. Incluso con el tiempo después de Disney empezó a adaptar diferentes cosas. Por ejemplo, entre las Silly Symphonies que tuvimos en estos años tuvimos una adaptación del Arca de Noé, una adaptación de Las hijas de Tritón, el rey del mar, antes de que existiera la Sirenita. Tuvimos un par de adaptaciones de Santa Claus, que creo que fue algo bastante mágico para los niños de ese entonces. Imagínense ver un cortometraje de Santa Claus entregando los juguetes. Y no fue uno, fueron tres cortometrajes con ese Santa Claus bastante animado. Incluso tuvimos bastantes personajes los cuales creo que pasaron a la historia para la compañía. De la Silly Symphony se crearon bastantes personajes icónicos, por ejemplo los tres cerditos, el lobo feroz que tuvieron su serie de cortometrajes, o incluso tuvimos personajes como el Pato Donald y Pluto que salieron de estos cortometrajes y tuvieron como sus propios cortometrajes. Tuvieron tanta popularidad que fueron relegados o mandados a los personajes de Mickey Mouse. Pero bueno, se podría decir de que las Silly Symphonies han afectado bastante a la historia hasta el día de hoy, porque creo que todos recordamos aunque sea algo de esos cortometrajes. Vuelvo, por ejemplo, creo que bastantes de nosotros nos acordamos de los cortometrajes de Disney basados en cuentos, por ejemplo El Rey Midas y de nuevo Los Tres Cerditos con su canción ¿Quién le tema al lobo feroz? Que creo que al pensar en los tres cerditos es algo que se nos viene rápido a la mente, o incluso uno de mis cortometrajes favoritos, La Tortuga y la Liebre. Y además, como les digo, estos cortometrajes pasaron bueno, a la historia debido a que creo que bastantes animadores se inspiraron en él, incluso en la propia Disney. Por ejemplo, y el ejemplo más conocido es el cortometraje primero que sacaron de Silly Symphonies, que era Dance Skeleton o Skeleton Dance, que era ese cortometraje bastante famoso de los esqueletos bailando en el cementerio, que creo que ha sido bastante parodiado en diferentes ocasiones, incluso hasta en el cadáver de la novia cuando se nos muestran los esqueletos bailando, es una referencia a ese cortometraje. Bueno, como tal, diría yo de que estos cortometrajes fueron bastante, bueno, fueron como el pilar para que Disney fuera lo que es ahora, y no solo ellos, sino que la animación como tal, ya que creo que si no se hubiera animado a experimentar con estos cortometrajes, no se hubieran animado a hacer su primer largometraje animado, el cual es Blancanieves, y así sucesivamente hasta el último cortometraje que tenemos, bueno, largometraje que tenemos hoy en día. Personalmente a mí me encantan bastante estos cortometrajes. Siento de que son como una bonita forma en la cual comenzó todo. Ves uno de estos cortometrajes y la mayoría de ellos no los ves como cortometrajes, sino que hasta como una mini película. Y me alegra ver de que bastantes de estos personajes no pasaron al olvido. Como por ejemplo, bastantes de ellos aparecieron en el cortometraje de Disney de 100 años, Once Upon a Studio. Incluso no tengo pruebas, pero tampoco dudas que los nuevos cortometrajes que Disney sacó en sus películas podrían ser basados 100% en estos cortometrajes. Por ejemplo, cortometrajes como Paperman, del cual ya hablamos en el canal, Inner Working, también del que hablamos en el canal, podrían fácilmente ser como una versión moderna de Silly Symphonies. Y bueno, creo que tuvimos bastantes referencias a ellos a través de las películas de Disney. Por ejemplo, en 101 Dálmatas hay una escena donde se muestra un televisor y podemos ver una escena de los árboles bailando. O incluso en Witch, donde se nos muestran unas flores con ojos. Aparte de ser referencia a Alicia en el País de las Maravillas, diría yo que también podría ser una referencia a estos cortometrajes. En fin,
estos cortometrajes como tal diría yo de que si bien fueron como un buen inicio para la animación, es algo de lo cual creo que es como una bonita cápsula del tiempo, ya que a mi punto de vista, siempre que los vemos es como que te regresen al pasado, a esas épocas cuando eras un niño y disfrutabas de estos cortometrajes. Pero ustedes qué me dicen, ¿disfrutaron de estos cortometrajes? ¿Les gustan verlos? ¿Cuáles son sus favoritos? En mi caso, mi favorito es el de la tortuga y la liebre, el flautista de Hamelin y el Rey Cole, aunque también adoro el de Skeleton Dance y el de los árboles. Y eso es algo, veía que algunos cortometrajes no simplemente se quedaban en el área familiar, algunos hasta podían tocar bastantes cosas, incluso hasta el terror, como por ejemplo ese Skeleton Dance, que si bien ahora podrían decir de que es un terror bastante infantil, en su momento no me cabería duda que es bastante oscuro, bueno, asustó a bastantes personas. Incluso otra de las referencias que se me vienen hoy a la cabeza es que en un corto de estos tuvimos personajes con autos con ojos, lo cual creo que sería referencia a Cars, o en alguno que se llama Juguetes de Navidad, donde algunos juguetes cobraban vida la noche de Navidad, el cual creo que sería, bueno, una buena inspiración para lo que luego fue Toy Story, y así sucesivamente. Pero ustedes qué me dicen, ¿disfrutaron de estos cortometrajes? ¿Les llegaron a gustar? Díganmelo aquí en los comentarios. Y espero que les haya gustado este video. Recuerden chicos, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos a la próxima.